Bienvenidos a este recorrido que estamos haciendo acerca de los personajes de la Semana Santa, los protagonistas de ese momento tan sublime y tan difícil para Jesucristo. Y hoy hablaremos de uno de esos personajes. Él se llama Poncio Pilatos y su vida tiene importantes lecciones que podemos aprender en el día de hoy, porque su historia es una advertencia sobre los peligros de la corrupción, la cobardía, la falta de liderazgo, que son temas súper actuales el día de hoy, ¿no crees? Y quisiéramos darte un pequeño contexto histórico acerca de Poncio Pilatos. Él fue el quinto prefecto de Roma, allí en Judea, fue el gobernador, si se puede decir así, de Roma para toda la región de Judea, Galilea, y su contraparte judía, porque aunque él gobernaba para Roma, había una persona que administraba para los judíos y representaba a los judíos, y él era Herodes Antipas, que era tretarca de Galilea, de Perea, y este Herodes Antipas desde el año 4 después de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, pues estuvo allí siendo la persona que administraba por parte de los judíos. Entonces, en un momento dado, tanto Pilato como Herodes Antipas se encontraron. No hay que confundir a este Herodes Antipas con Herodes el Grande, que fue aquel que mandó a matar a todos los niños en Belén. ¿Te acuerdas de ese momento? Bueno, él coincidió con el nacimiento de Cristo, Herodes el Grande. Entonces, uno de los tantos hijos que tuvo Herodes el Grande, pues fue precisamente este Herodes Antipas. Y por cierto, para que tengas una guía muy importante acerca de dónde nos ubicamos en el tiempo, fue este Herodes Antipas quien mandó a matar a Juan el Bautista. No lo quería hacer, sin embargo, se vio prácticamente obligado porque Juan el Bautista continuamente venía y le decía: Herodes, no es correcto que tú tomes a tu cuñada como tu mujer, ya que él se había involucrado con Herodías, que era la esposa de su hermano, Herodes Filipo. Entonces, esta relación fue condenada por Juan el Bautista, lo que lo llevó a su encarcelamiento y a su ejecución posterior, algo que entristeció a Jesús. También este mismo Herodes fue aquel que eh, vino delante de Jesús cuando Jesús estaba siendo juzgado y prácticamente lo interrogó. Ahora bien, volvamos otra vez a Pilatos, que ya tenemos ese contexto. Él gobernó allí en Judea en el siglo primero entre el año 26 y 36, aproximadamente 10 años. Y algunos historiadores que han escrito de él son Flavio Josefo, Suetonio, a Eusebio de Cesarea, Filón de Alejandría, Tácito. Y según estos historiadores, Pilato fue enviado a Judea para mantener el control romano en esa región y también para, obviamente, recaudar impuestos. Y él no era muy popular entre la población judía, ya que era un gobernador no solamente rígido, sino también opresivo y cruel. Tuvo algunos enfrentamientos con los judíos y tuvo muchas crisis políticas en esos 10 años. Por ejemplo, en una ocasión provocó la ira de los judíos cuando llevó imágenes de los emperadores romanos al templo de Jerusalén, y esto fue una situación mayor. También se sabe que Pilato reprimió algunas revueltas que iban relacionados con algunos samaritanos, y una vez en el templo de Jerusalén asesinó a un grupo de personas, galileos, que estaban allí. De hecho, era tan temible como tú ves en Lucas 13, del 1 al 2, que dice que en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntaba Jesús. ¿Por eso sufrieron? Fíjate, Jesús estaba obviamente dando una lección a sus discípulos y a las personas que le escuchaban, pero aquí lo importante a recalcar era que Pilato
era una persona temible. Habían unas personas que estaban en el templo de Jerusalén y mientras estaban ofreciendo sacrificios, prácticamente él vino y los asesinó. Seguramente Pilato pensó que eran sediciosos, guerrilleros que estaban contra Roma, y así era él, cruel, antojadizo, con el uso del poder, a tal punto que aún la clase gobernante en medio de los judíos le temían. Por ejemplo, cuando Jesús fue finalmente crucificado, uno de los discípulos secretos de Jesús, José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre de dinero, dice que en Marcos 15:43, si lo puedes leer conmigo, dice, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano, le preguntó si había muerto y el oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Fíjate, aquí hay dos elementos importantes y son contrastantes. En primer lugar, José, con mucho temor, se arriesgó a llegar donde Pilato. Pilato pudo haberlo matado, pudo haberle hecho cualquier cosa, lo pudo haber encarcelado, pero José dijo, me voy a arriesgar y voy a recuperar el cuerpo de Jesús. Y por otra parte, cuando este hombre valiente se arriesgó a hacer eso, en ese momento, al fin José de Arimatea quizás había vencido todas las actitudes de temor que él tenía delante de los fariseos, siendo fariseo también, y entonces vino, le pidió a Pilato y sorpresivamente Pilato le dijo, ok, te lo puedes llevar. Tú tal vez te preguntas, si Pilato era tan temible, ¿por qué pareció ser tan bondadoso en esta última parte que acabamos de leer? Pues yo creo porque él sabía que había entregado a una persona inocente. Si no, miremos lo que sucedió cuando los fariseos llevaron a Jesús arrestado delante de Pilato para presentar casos contra él. Juan 18:33 dice, Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Y Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Pilatos le preguntó a Jesús si era rey de los judíos porque había sido acusado de traición, de rebelión, de sedición contra el imperio romano. Y la afirmación de ser un rey podía confirmar el cargo en su contra. Pero Jesús simplemente no le contestó lo que él quería. Mi reino, le dijo Jesús, no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Insistiendo en poder tomar a Jesús y poder acusarlo. Le dice, tú dices que yo soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar el testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Fíjate, Jesús, la verdad, porque Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Jesús, la verdad, le estaba diciendo, los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y Pilato, quizás en una forma retórica, quizás en una forma molesta, vino y le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y él sabía, Pilato, que el hombre era inocente. Qué cerca estuvo Pilato al hacer esa pregunta, si tan solo hubiera esperado que Jesús le contestara y se hubiera quedado ahí enfrente y le hubiera dicho, a ver, dime, ¿qué es la verdad? Quiero conocer esa verdad. Sin embargo, Pilato lo que quería era salvar su carrera política. Fíjate, las órdenes que Poncio Pilato tenía de Roma era precisamente mantener la paz,
levantar impuestos, predominar sobre el pueblo judío, pero sin interferir con sus costumbres religiosas. Y además de eso, obligar a que estos judíos pudieran servir al emperador, que en aquel tiempo era el emperador Tiberio. Estas órdenes, sin lugar a dudas, lo pusieron a él en situaciones incómodas varias veces, especialmente cuando Jesús fue arrestado y aparecieron demandas para matar al Mesías. Te quiero decir, Pilato se olvidó de algo muy importante. Dios, y esto es importante que lo escuches, Dios nunca te da dinero, nunca te da fama, nunca te da poder, nunca te da influencia para tu propia gloria. Dios nunca te da todo eso para tu propia gloria, sino para hacer su voluntad, para que tú lo utilices para bendecir a otros, para ayudar a los demás, para entregarte más a tu familia, a tu comunidad, a todo lo que está alrededor. Y a Pilato eso se le olvidó. Él pudo haber hecho justicia en ese momento, pero lo que era más importante para él era salvar su carrera. En Mateo 27 seguimos leyendo, dice, Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que se presentan en tu contra?, preguntó Pilato. Y para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de estos cargos. Cuando estaba delante de ellos, simplemente Jesús enmudeció. Jesús reconoció delante de Pilatos su identidad divina. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos?, él afirmó, tú dices que yo lo soy. ¿Sabes? De la misma manera, y creo que es algo para imitar de Jesús, cuando te pregunten en cualquier lugar si eres cristiano, no te avergüences. No comiences a justificarte. Sí, pero yo no soy como los que ustedes conocen. No lo ocultes, incluso en medio de las situaciones más difíciles. Jesús se cayó ante aquellos que lo acusaban, y esta lección nos enseña que a veces en situaciones difíciles, en situaciones donde a nadie le interesa la verdad, es mejor guardar silencio y dejar que sea nuestra integridad la que hable por nosotros. Recientemente estuve conversando con un rabino, amigo nuestro, acerca del antisemitismo, y él nos decía, hoy en día hay personas que hablan más mal y peor cada día más en contra de los judíos, y él decía, y lo peor que puede suceder, nos decía este rabino, es venir y de alguna manera empezar a hablar, hablar, hablar y hablar. En ese aspecto, lo que hizo Jesús fue bueno. Él se cayó y simplemente el peso de su inocencia cayó sobre todos. La gente que estaba alrededor sabía que Jesús era inocente. Pero fíjate, pasó algo interesante ahí con Poncio Pilato en Mateo 27, 19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, sabiendo que Jesús era inocente, su esposa, que no sabemos el nombre, la verdad que no sabemos el nombre, algunos dicen que se llamaba Claudia, pudo haberse llamado Catalina Krill o cualquier otro nombre, pero la verdad es que su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. No importa si la esposa de Pilato, de quien no sabemos mucho, tuvo un sueño o una pesadilla, o si era algo normal o sobrenatural. Recordemos que los romanos eran personas muy supersticiosas y creían mucho en los presagios. Sin lugar a duda, esta advertencia de parte de su propia esposa le inquietó tremendamente. Pilato lo único que hizo con esto, al escuchar a su esposa, fue confirmar lo que él mismo pensaba: Jesús es inocente. Entonces, cuando ella envió su mensaje al gobernador romano, ella también corrió riesgo, porque pudo haber sido acusado ella y su esposo de intervenir en asuntos propios de los judíos,
una intromisión en asuntos políticos. Pero fíjate, la mujer tuvo más valor que Pilatos, porque ella vino y se arriesgó para venir y decir, este hombre es inocente, no lo condenes. Y esta lección nos enseña que hay veces que tú y yo debemos tomar riesgos y actuar según nuestra conciencia, aunque eso implique consecuencias negativas. Si seguimos leyendo en Mateo 27, del 20 al 25, dice, mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás, un asesino y un ladrón muy conocido en la comunidad. En algunos momentos había dirigido algunas bandas. Y dice que Pilato le dijo a la gente, les voy a soltar a Barrabás en vez de que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de los dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Obviamente ellos habían sido manipulados en ese aspecto. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba, presta atención, rugió aún más fuerte. Crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato vio que no lograba nada. La verdad es que fue muy mal político, fue muy mal líder en ese momento. Y al ver que no lograba nada y que se armaba un disturbio, mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente, sin saber lo que decía, como muchas veces sucede, la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Fíjate, ¿Pilato era responsable en tu criterio, sí o no? Claro que era responsable. Él podía lavarse las manos, podía bañarse, podía echarle la culpa a quien quisiera, como efectivamente se hizo, pero él no podía quitar que era uno de los responsables de la muerte de Jesús. Hoy en día existen muchas personas que vienen y le echan la culpa solamente a los judíos de la muerte de Jesús. Y te quiero decir, eso es algo que hiere mucho a los judíos. Algunos de ellos dicen, ¿saben? Durante años nos han condenado y nos han perseguido por decir, ustedes asesinaron a Jesús. Pero si te pones a pensar, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, gran parte del pueblo pues prácticamente fueron judíos que se convirtieron en la primera iglesia. Obviamente habían personas como los fariseos y algunos manipuladores en el poder que vinieron y fueron en gran parte responsables de su muerte, pero también lo fue Pilato. Pilato era responsable, pero no lo quería aceptar. Y eso nos recuerda a las personas que tienen que asumir responsabilidades y simplemente no lo hacen. Pilato, hay que reconocerlo, estaba bajo una gran presión para cumplir órdenes. Él no quería que la gente se sublevara ni nada por el estilo, pero entonces sacrificó a un inocente y ordenó su crucifixión. Quiero decirte algo. Roma, los gentiles, el pueblo, el mundo religioso, prácticamente toda la humanidad fue responsable de la muerte de Jesús. Aún aquellos que pudieron protegerlo, que pudieron hablar y que pudieron decir algo, simplemente se callaron. Entonces, como te das cuenta, Jesús murió un inocente y no hubo quien lo defendiera. Y en Mateo 27, 26 dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Lo demás es historia. Jesús fue llevado a la cruz, fue crucificado, fue golpeado, fue humillado y murió por nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la vida de Poncio Pilato? Aunque ya hemos estado aprendiendo algunas cosas. ¿Qué podemos aprender? Bueno, si tú eres un líder,
si tú eres un cristiano, si tú eres una persona que dirige a otras personas, si eres un padre o una madre de familia, aquí te podemos decir algunas cosas. En primer lugar, podemos aprender lecciones de la vida de Pilato. La importancia de hacer lo correcto y no ser cobardes. Sí, Pilato fue cobarde y Pilato fue también egoísta, aunque sabía que Jesús era inocente, cedió a la multitud y lo entregó para ser crucificado. Sabía que Jesús era inocente y permitió que la multitud lo condenara simplemente para no tener problemas políticos. Esa falta de integridad lo convirtió hasta el día de hoy en un símbolo de cobardía y de indecisión. Y esto es lo que nos muestra, es una lección para nosotros, es la importancia de que tú y yo nos mantengamos fieles a nuestros principios morales y a hacer lo correcto, incluso si es difícil o si es impopular. Vale la pena mantenerse firme en las convicciones. ¿Qué otra lección podemos aprender de Poncio Pilato? Es la responsabilidad del liderazgo. Como gobernador romano, Pilato tenía poder y autoridad, pero su miedo a las consecuencias, tanto políticas como sociales, lo llevaron a tomar decisiones injustas, decisiones inmorales. Esto muestra la responsabilidad del liderazgo y la decisión de tomar decisiones justas de parte tuya, mía y de todos los que nos están escuchando, en una forma equitativa, en beneficio de todos. La justicia es muy importante y Pilatos no aplicó la justicia de manera justa y equitativa. Dice la Biblia que por no aplicarse justamente la ley, los pueblos se levantan. Él no hizo todo lo posible por proteger a un hombre inocente y permitió que la multitud lo presionara. Y esta lección nos recuerda la importancia de luchar por la justicia, por proteger a aquellos que son vulnerables o injustamente perseguidos. Si tú eres un juez, si tú eres un practicante del derecho, si tú eres un activista, piensa en las razones de justicia basadas en principios bíblicos y no cedas, mantente firme. Por otra parte, ¿qué otra lección podemos aprender de Pilato? El peligro de complacer a la multitud. Sí, así como lo escuchas. Pilato, como lo hemos dicho, se sintió presionado por toda esa multitud, cedió a esa presión y eso nos recuerda las redes sociales. Muchos de nosotros estamos rodeados de redes sociales y muchas veces la presión de las redes sociales hacen de que personas simplemente no digan lo que tienen que decir por medio de la condenación, por medio de la censura, por medio de que los cancelen. Pero te voy a decir, hay que decir las cosas bien, con educación, con amor, con tremenda compasión, pero hay que decirlas. Porque si tú eres un líder, si tú tienes voz y te quedas callado, te haces cómplice. Cuando el líder quiere quedar bien con sus seguidores, pasando encima de lo que necesitan sus seguidores, ya ha dejado de ser un buen líder. Me gustó esta frase que escuché una vez de Nelson Mandela y es interesante que una persona, hasta donde sabemos, no creyente, vino y expresó estas palabras. Dice, un líder es como un pastor. Tiene que tener la iniciativa para dirigir el rebaño. No puede simplemente ver hacia dónde va el rebaño y luego correr para ponerse delante del rebaño y decirles que los está liderando. No es así la cosa. El líder viene y les dice, este es el camino. Puede ser que el líder muera en el proceso, claro. De eso se trata, por eso es que uno es líder. Por eso es que grandes personas a través de la historia han sufrido, comenzando por Jesús. Yo sé que esto es muy difícil para algunas personas que nos están escuchando, especialmente cuando las personas se enamoran de personajes en Twitter, en YouTube. Vivimos en un momento donde hay culto a aquellos que tienen más seguidores, tienen más likes o hablan más pesado. Y te voy a decir, esto sucede no solamente a nivel de política o de influencer, sucede también a nivel del mundo religioso.
personas que vienen y hablan fuerte, de una forma cruel y déspota. Parece que tuvieron razón, pero no es así la cosa. Tenemos que ir definitivamente más y más y más a buscar la palabra de Dios. Y por último, ¿qué más podemos aprender de Poncio Pilato? Bueno, la importancia del perdón. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te voy a decir, Jesús sabía que Pilato pudo haberlo salvado y no lo hizo. Sin embargo, Jesús lo perdonó a él. Pilato tuvo la verdad frente a sus ojos, pero escogió salvar su pellejo. Él escogió salvarse a sí mismo. Y Jesús murió por todos, por fariseos, por romanos, por los soldados que lo estaban tratando cruelmente, por los testigos vendidos, por Pilato, por Herodes. Y eso nos recuerda el amor de Cristo. Y es una lección a aprender, que Dios amó tanto a este mundo, que prácticamente entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, quien voluntariamente pasó por todo ese proceso injusto para perdonar a todos los seres humanos. Ahora bien, algunos aceptaron ese perdón de pecados, otros no lo aceptaron. La Biblia dice que aquel que cree en Jesucristo puede estar seguro de ir al cielo el día que muera. Pilato simplemente no estaba interesado en la verdad. Yo te quiero preguntar, y tú que nos estás viendo en este momento, ¿quieres conocer la verdad? La Biblia enseña que Jesús es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Ve más continuamente a la Biblia. Conoce a Jesús. Aprende de Él. Lee su palabra. Medita en lo que Él dice. Porque aquel que es la verdad vino aquí a esta tierra para morir por todos nuestros pecados. Esperamos que en este día cada uno de nosotros hayamos aprendido bastante de un personaje oscuro de la historia, como Poncio Pilato, y que esto más bien nos dé valentía, que no seamos cobardes y que ante todo nos podamos recordar que un buen líder no tiene fama, poder, influencia, dinero, a menos que Dios se lo haya dado para beneficiar a todas las personas que están a su alrededor para hacer su voluntad. Que Dios te bendiga.